Hola, bienvenidos a Autismo en Tribu, un podcast creado por mamás para acompañar a otras familias que viven el autismo. Recuerden que no somos especialistas, pero sí expertas en nuestros hijos. En el capítulo de hoy hablaremos de cuáles fueron nuestras primeras señales. Mi nombre es Ale y antes de presentarles a mis compañeras, quiero recordarles que nos sigan en todas nuestras redes sociales. Bueno, pues hoy está Carla, Rebe y Bianca con nosotros para platicarnos cuáles fueron sus primeras señales y lo que ellas vieron para detectar el autismo en sus hijos. Hola, amigas. Hola, ¿cómo están? Hola. Hola, hola. ¿Quién quiere empezar a platicarnos? Bian, cuéntanos. Bueno, a pesar que como en mi capítulo dije, Jorge tuvo una regresión, él sí tuvo señales desde muy pequeño. Cuando tenía como 5 o 6 meses, yo lo llevé al pediatra y le dije: "Ay, doctor, el niño es autista". Recuerdo perfecto que el doctor se rió de mí y yo no es que estuviera muy documentada, sino que yo sí notaba que le hablaba y no me hacía caso. O sea, Jorge alcanzó todos sus hitos motores en tiempo. Caminó, gateó, se sentó cuando se tenía que sentar. A lo mejor un poco rayando en el límite de, no sé, gateó a los 9 meses. Pero el doctor decía, no, es que todo va perfecto. Y yo noté que Jorge se quedaba viendo un punto fijo y se reía. Por ejemplo, empezó a balbucear a los 7 meses, pero yo le decía, mira, Jorge, lo que hace Jorgito a su papá, ¿no? Jorgito, dile papá, papá. Y entonces tengo el video y Jorgito no me hace caso y me dice, ¿sabes cuál es el problema? No es que no hables, que no escucha, me decía mi marido. Entonces, y yo notaba esas cosas y yo le dije al doctor, doctor, es que, o sea, ¿qué pasa? Y claro que en la consulta Jorgito lo volteó a ver y le siguió la mirada y me dijo, no, usted está, o sea, claro que no, su hijo es perfecto, está bien, váyase a su casa y relájese. Entonces, si yo tengo que hablar de las primeras señales que yo vi, sería esa, como que no volteaba el 100% de las veces a su nombre, se quedaba viendo en un punto fijo y se reía. Y más adelante hablaremos de las señales que no sabíamos que eran señales, como en el caso de Jorge, que no dormía. Los primeros 2 meses de vida, él no dormía. Entonces a mí me preguntaban, ¿duerme bien? Y yo pensaba que todos los bebés dormían así, y yo de, claro, él duerme perfecto. Y yo recapitulando, él real, los primeros 2 meses de su vida, dormía media hora, se despertaba. Entonces, ahora hay como visto especialistas que hablan de que esa puede ser una de las señales más tempranas. Claro que no quiero que la gente escuche esto y se alarme y vaya y mi hijo es autista, no duerme, ¿Por qué no pero, duerme? pero sí coméndenle al pediatra porque mi hijo de verdad cada media hora se despertaba y yo decía, es que es muy tragón. Y no, pues realmente uno no sabe que eso es una señal. Entonces, esas fueron las tempranísimas señales que yo vi en Jorgito. ¿Y tú, Carla? Bueno, en mi caso, como lo dije en mi capítulo, este, él sí estaba alcanzando los hitos del crecimiento ya en el extremo. El que más me preocupó fue con su gateo. Físicamente, pues no gateaba, ¿no? El niño tenía una colita de sirena, nada más así con las manos. Entonces, su primera señal fue como que yo le vi como de que su cuerpecito pues muy blandito ya, pero de la cintura para abajo. Y todo mi recorrido en esto del autismo empezó no tanto como de que, yo sé que es autista, porque la verdad, no, ni por aquí, pero simple y sencillamente cuando lo llevé al especialista, pensando que era algo como físico, recuerdo muy bien que me preguntó igual que si dormía bien, pero lo que para mí fue una señal temprana de autismo, por el caso de otros conocidos que tenía a mi alrededor, era lo de la mirada, y de que no le alteraban ruidos que a la mayoría nos alteran. Recuerdo muy bien que a los 9 meses, entre 8 o 9 meses, estábamos en un evento familiar y estaba la tambora. Y la tambora, o sea, tambora, tambora, o sea, una banda sinaloense. Entonces, con sus trompetas, con clarinete, y el niño estaba demasiado cerca y tengo muy presente que una prima me dijo, Carlita, le van a reventar los tímpanos. El niño como si nada, de hecho ni siquiera estaba poniendo su atención hacia donde estaba el ruido de la banda. El niño su atención estaba hacia enfrente. Y posteriormente también de que no dirigía la mirada, por ejemplo, cuando un bebé de que lo van a conocer, que se pone una tía, una prima hacia alrededor y que no haya ni a quién hacerle caso con su mirada. No sé si a mí me tocaba así con mi otro hijo mayor, con Carlos Daniel no, él nada más así, a la que estuviera así en sus narices, pero ni giraba sus ojos hacia la izquierda ni hacia la derecha.
Y eso siempre lo tuvo desde los 5 o 6 meses, porque si yo lo traía y le hablaba aquí, o sea, muy bien. Y luego llegaba su papá y se le ponía por un lado y cero. Era nada más como que el que lo tuviera en sus narices. Entonces, para mí esas fueron como que mis primeras alertas de que, ay, no, o sea, o nomás me quiere ver a mí, la verdad, ignorantemente, pues, o sea, yo decía que nada más me quiere ver a mí, y con el ruido, ni la licuadora, o sea, nada, y pues lo tenía súper cerca, porque los primeros meses era de que yo en la cocina y ahí lo tenía en el corralito o en el columpio, así súper cerquita. O sea, y a mí, de hecho, hay ruidos que no tolero, ¿no? El volumen alto, así, y él no. Entonces, para mí esas fueron mis primeras alertas, así de que no le dirigía, a excepción del que tuviera enfrente su mirada, no podía estar, o sea, girando la cabecita y mirando a varios, para nada. Y lo del ruido. Y eso sí de la banda, sí recuerdo y hasta tengo videos, porque después lo quité del columpio y lo puse como en un brinca-brinca. Y hay una canción sinaloense donde un trompetista se aleja un poco para hacer el tono de esa melodía y se puso en la oreja del niño. Y ni así hizo ningún gesto. Y tengo los videos esos. Entonces, para mí esas fueron mis alertas. O sea, digo yo, a mucha gente sí le molesta o es que te está tocando una trompeta pues en tu oído. Y para él, nada. Entonces, ya después fue como alerta cuando me empezaron a decir, oye, no estarás sordo, cuando le hablaban por su nombre. Y yo dudé y se me vino el recuerdo ese de la fiesta. Dije, a lo mejor como dijo mi tía, no, sí le reventó el tímpano, sí lo llegué a dudar después. Pero ya después supe que eran sus primeras alertas de autismo. Pero esas específicamente, esas dos son las primeras que ahorita por el momento se me vienen. Ya después, como comentó Bianca, después de hacer varios estudios y llenar cuestionarios, ya me di cuenta de otras que en efecto estaba siendo alertas también. A ti, Rebe, ¿cuáles fueron tus primeras? Pues de las primeras que yo recuerdo, fíjate que también con León pasaba eso que dice Bian, que de pronto se reía así de la nada, pero a mí no se me hacía como nada alarmante ni raro, nomás decía, ay, pues, ¿de qué se estará riendo, no? Pero, por ejemplo, algo que sí noté es que, bueno, algo que sucedió acá con nosotros es que León presentó muchos más, signos que Eric cuando estaba chiquito. Entonces yo en algún momento llegué a sospechar que nada más León era autista y Eric no. Y bueno, ya después que les hicieron pruebas y todo, que salió que los dos son autistas, resulta que ahorita, bueno, en la actualidad, Eric es el que tiene como más retos, pero de chiquitos fue al revés. Entonces León se la pasaba viendo sus manitas, pero así, analizándolas, pero se podía pasar horas. Y yo decía, pues, ¿qué tanto se ve? O sea, como que se hace sombras o qué. Y se me hacía muy curioso porque estaba muy chiquito. Pero bueno, eso fue algo que nunca le comenté al pediatra, yo como que me lo quedé. Y lo que sí alguna vez le comenté al pediatra, pero me mandó por un tubo, fue que cuando ya se sentaba en su sillita para iniciar la alimentación complementaria, tenía más o menos como 7 meses, porque nosotros empezamos un poquito después, por recomendación del pediatra, y se hacía para atrás y se pegaba en el asiento, pues. O sea, se balanceaba y se pegaba, no al grado de lastimarse, pero bueno, la sillita no tenía colchoncito, pues es plástico, y yo sí decía, ay, y le ponía una toallita para que no se golpeara fuerte. Y sí se lo dije al pediatra y me dijo, ah, no, no, se le va a quitar, no es nada. Y pasaba el tiempo y no se le quitaba. Y pues creo que esas dos son las principales. Bueno, no se crean, cuando tenían también como 6 meses, fuimos a una reunión y me acuerdo que estaba una chava con una bebé más o menos de la edad de ellos. La bebé estaba dormida y entonces la chava pues me estaba ayudando a arrullar a uno de ellos, no me acuerdo quién, pero yo me acuerdo que veía a la chava haciendo así con sus manos hacia arriba y yo decía, pues, ¿qué anda haciendo? Y lo que ella estaba buscando era que le siguieran la mirada a la mano y como que no, pero yo no me di cuenta y la chava nunca me dijo, ay, mira, es que estoy haciendo esto. Ya, yo de estarlo observando me di cuenta, pero también me di cuenta de que no me acuerdo cuál de los dos era, ni la pelaban. O sea, también ella así como que moviendo las manos y así, y el niño viendo fijamente a un punto. Y bueno, pues eso fue lo primero que yo no tenía ni idea, pues que pudiera ser algo relacionado al autismo. ¿Y tú, Ale? Pues no sabría decir cuál es porque yo no noté ninguna,
ahora sé que eran esas señales. O sea, para mí era completamente normal que mi hijo de 7 meses no se sentara solo. Ahora veo bebés que digo, bueno, ya hasta gatean casi, casi, ¿no? Y mi bebé era un espagueti ahí. Yo lo sentaba y se iba de lado. Le tenía que poner almohadas, le tenía que poner cosas, hasta que ya iba a cumplir como 1 año y alguien me dijo que no era normal que no gateara. Entonces lo metí a estimulación temprana y pues no, porque sí tenía como fuerza en las piernas, pero no sé cómo explicarlo. O sea, no tenía la intención o la técnica, la fuerza, no sabía qué. Después descubrí que tenía hipotonía. Entonces, la hipotonía ahora sé que es por el autismo. Hacía cosas que yo decía, wow, pero tampoco lo relacionaba. O sea, tenía menos del año, yo creo que tenía como 10 meses, y ya ven la esfera que tiene como figuras geométricas que tienes que insertar todo, la estrella, el hexágono, todas las figuras, y él las metía, pero yo le decía, pon el círculo, y agarraba el círculo y lo metía. O sea, el niño no tenía ni 1 año y hacía eso. Y decía, órale, pero nunca me di cuenta como que era algo, pues que no era muy común. Se sabía todos los animales, o sea, no sabía ni hablar, por supuesto, y yo le decía, pásame el elefante, pásame, y se sabía todos los animales, sabía como muchas cosas que pues no tendría por qué saber un niño de 10 meses. ¿Qué otra señal Wow. tenía? O sea, qué Aleteaba. impresionante, porque este, no, como que no cumple con el rubro de que, ay, sí, pues se sienta a ciertos meses, empieza a dar pasitos a ciertos meses, no, él como que cognitivamente tenía otros, o sea, Sí. alcances súper desarrollados, o sea. De hecho, el neurólogo ya cuando fuimos, bueno, porque lo meto a estimulación temprana y la chava que daba la terapia me dijo que fuera con un neurólogo. Pues yo no entendía por qué tenía que ir con un neurólogo si mi hijo no gateaba, pero fui y el neurólogo me explicó lo de la hipotonía. Nunca me dijo nada del autismo ni nada. De hecho, a la fecha mi neurólogo dice que mi hijo no tiene autismo. Y pero es tan bueno que no lo quiero dejar, aunque yo sepa que sí es autista por todos lados. Me dijo que probablemente no iba a gatear, que se iba a pasar esa etapa. Pero no, gateó, lo hizo muy bien. Tardó en caminar, se caminó como al año, 6 meses, pero yo seguía sin darme cuenta. Ahora veo videos y digo, ay, ¿cómo te das cuenta que el niño aleteaba? Pero yo decía, ay, está bien emocionado, ve cómo mi bebé se emociona mucho. Y yo te juro que veo los videos y digo, era evidente, pero pues uno no sabe nada del autismo, nada. Entonces dices, ah, mira, el niño está muy emocionado. Tiene también como cuando come o cuando está muy concentrado haciendo algo, que está armando un rompecabezas o armando torres de Legos, hace como un ruido así como todo el tiempo. Y yo lo oía y decía, ah, le gusta mucho la comida. Hoy también sé que pues es por esto. Entonces esas eran como las señales, que no sabía yo que eran señales hasta ahora. Sé que tenían que ver con el autismo. No sé si les pasó también que, por ejemplo, ciertas señales las hicieron como entre ciertos meses y ya posterior al año, aparte de las que tenía, se le fueron sumando, ¿no? Por ejemplo, yo que con los ruidos así bien extremos, porque eran ruidos extremos, súper mega extremos, o sea, en Nogales, así de que el tren, nosotros parados me tocó pues estar en periodo vacacional en un semáforo y que pase el tren, así de que no, porque va a cruzar la línea y es como que hace pita, o sea, un ruido para nada, ¿no? Y nosotros haciendo fila para cruzar y para nada, y yo tenía los vidrios abajo. Pero aparte de los ruidos en los meses y el de no dirigir la mirada así como que a dos personas al mismo tiempo, sí como que yo estaba tan apresurada hacia que cumpliera con, que antes de los 9 meses gateara y que ya vi que era como que su gateo pues de colita de sirena, le digo yo, cuando caminó, o sea, ya tenía, Carlos Daniel caminó a los 14 meses, sí, al año 2 meses, y, no, y empezó a caminar como pingüinito. Y yo así, ve, el doctor, siempre tengo así el recuerdo de que yo forzosamente era como que algo físico, algo de sus huesos, entonces, pero era como pingüinito y ahí empecé a verle ya sus manitas. O sea, ahorita que como que uno ve videos, entonces aparte de caminar como bonito, así ponía las manitas, pues y era cuando ya empezaba a aletear a esos meses. Entonces, o sea, yo nunca aleteo hasta después cuando llegó el prediagnóstico. O sea, aleteó al principio, en el primer mes en todo ese mes que empezó a caminar, y posteriormente en la cita con el neuropediatra. Así, eso es aleteo y yo, oh, no, pues sí, sí aletea, ajá. O sea, pero tenía sí el aleteo desde los 13, 14 meses, sí los tenía.
Entonces ahí fue como que, Carlos Daniel así fue como que ciertas señales entre 6 y 9 meses. Y hasta los 12 meses, como a los 6 meses, otra señal. Pero, pero son las, así que más recientes, para mí fueron mis primeras señales, ¿no? Pero les digo, yo no coordinaba que era autismo, yo era como que algo físico, pues siempre dije, es algo físico, el niño va a tener una piernita más cortita que la otra, y yo por ahí me iba. O sea, yo la verdad, por más que tuviera así alrededor personas con autismo, no sabía que esas eran alertas, así como el llanto, ¿no? O sea, yo tampoco, o sea, pues no llora. Mi niño no lloraba, no lloraba. O sea, para comida se quejaba y yo ya sabía, como siempre estaba como de que monitoreando que tuviera constantemente su alimentación a las horas que le correspondía. Ay, no, pues como si cumplo la hora, pues no llora, pero no manches, no lloraba. Entonces yo al Carlos Daniel, o sea, el llanto, la verdad, como a los 11 meses. Un llanto así como de desesperación y dije, a la torre, no le di comida porque mi hijo es re bueno para el diente, ¿no? Entonces dije yo así como de que, híjola, a lo mejor me ocupé con el niño o me extendí en el tiempo de ir a recoger al niño más grande y por eso, pero sí me sorprendió como su mamá, sí escuchar el llanto porque la verdad, pues no lloraba. O sea, y todo el mundo es como que, ay, qué bueno y algo así, pero posteriormente yo con el segundo diagnóstico, ahí ya, ahí sí me dijo la neuróloga que sí era una alerta en ciertos niños como todo, ¿no? Porque no es como algo de ley, que a unos igual son muy llorones, otros pues no, entonces, pero sí en el mío sí de que todo mundo, pues de hecho cuando nació no lloró, o sea, el mío. O sea, así de que yo, así de que no les, sí o no les pasó de que lo primero que quieres, pues yo no soy mamá primeriza. Entonces, como ya había tenido a Jenny, sí, ese salió de que, llorando, ¿no? Carlos Daniel, ¿no? Y yo me acuerdo estar súper agotada por el trabajo de parto que tuve de muchas horas y voltear, así que lo llevaba, o sea, la enfermera y yo no lo escuché llorar. Lo escuché llorar una vez que ya lo cambiaron, o sea, imagínense en todos esos minutos desde que salió porque fue parto natural, de que lo agarra, lo pesa el pediatra así rapidito, lo limpian todo y ya es como que lo cambian y hasta entonces que lo pusieron así en su cunita así de cristal, hasta entonces lloró. Entonces, para mí fue una vida sin llanto. O sea, una vida de tiempo, pues que no lloró. O sea, se me hizo Ahorita que lo dices, eterno. Leo ¿Mande? tampoco lloró. Que ahorita que lo dices, Leo tampoco lloró, pero yo nunca lo había como relacionado con esto. Sí, así, a mí cuando ya la segunda neuróloga me dijo eso. Sí, me dijo. Entonces dices, Ya pues me sí, lo los había niños preguntado. nacen autistas, pues desde el segundo uno, pues que ya ¿Sabes salieron. qué también? Ahorita que dijo Bianca, Leo lloraba mucho en las noches, en las madrugadas. Ya como después del año tenía despertares nocturnos, pero sin sentido. O sea, se despertaba de pronto y se paraba en su cuna y lloraba y lloraba. Me tenía yo que acostar al lado de su cuna porque pues no lo iba a sacar. Yo decía, duérmete. Y a veces perdía yo la paciencia y le gritaba, a veces lo apapachaba, pero no quería ni que lo cargara, o a veces sí quería que lo apapachara. O sea, dependía también de su estado de ánimo. Y yo nunca supe por qué se lo achacaba a veces a cólicos o una pesadilla. Yo no sabía si los niños tenían pesadillas, pero ahora que dicen también, pues debe ser por lo mismo. Ya no tiene esos despertares, ya duerme de corrido toda la noche, pero fue como un año que casi todos los días se despertaba llorando y le duraba fácil una hora el llanto al pobre, hasta que lo vencía el sueño. Qué Porque complicado. también, bueno, la fecha le cuesta mucho trabajo. No considera el sueño, pero sí se despierta, no sé, como 2 veces a la semana, una. Pero de más niño antes de la regresión sí decía como, me pica la garganta, o cosas así. O luego sí, como dices, nada, no sabes qué pasa. Un poco a lo mejor lo que decía Perla en el capítulo de las Ujú. concurrencias, de alergias, perdón. Perla decía, es que a lo mejor algo les molesta y no tienen esa capacidad de comunicar o así. Pero sí, es creo que común los despertares nocturnos así llorando, que no son terrores nocturnos porque todavía no tienen edad, que sí dices como, ¿qué está pasando? Acá con Eric y León también se despertaban mucho en la noche y bueno, quizá de bebecitos no, ya cuando crecieron un poco más,
pero antes de que tuviéramos el diagnóstico, sí se despertaban y se quedaban horas despiertos. O sea, era así de que 3 de la mañana y ya es de día, ya hay que jugar, ¿no? Pero lo peor del caso es que se despertaba uno, se estaba 1 hora y media despierto, se dormía y luego se despertaba el otro. Entonces yo no dormía, era un zombie viviente, todavía un poco, pero bueno. Y entonces sí, yo decía, pues es normal, ¿no? Los niños se despiertan en la noche, pero pues no es normal que se despierten y se quedan despiertos como si ya fuera de día, ¿no? Entonces yo no tenía idea. Y bueno, también otra cosa que pasaba similar a como mencionaron, como mencionaste ahorita, Ale, de que Leo sabía muchas cosas, yo acá les empecé a llevar rompecabezas y también, o sea, me acuerdo que llevé uno del alfabeto y lo compré porque dije, pues más adelante, ¿no? Y un día lo descubrieron, tenían menos de 2 años y así de que en un ratito fue así de que, ah, sí, y yo me quedé así de, yo pensaba sacárselos cuando tuvieran como, no sé, 4 o 5, ¿no? Y para mí era como, wow, o sea, ¿cómo lo pueden hacer así tan ágilmente, tan velozmente? Y es que también algo que sucedía con ellos es que siempre les encantó los números y las letras. Iban por la bolsa de pañales y me la daban así como diciendo, así me señalaban como, ¿qué dice aquí? Y yo se las leía, pero de pe a pa, ¿no? Hasta las letras miniatura. Y se los sabían de memoria. Y así, de que una tras otra, iban, no sé, el empaque de otra cosa, iban y querían que se los leyera. Entonces, como que las letras siempre han sido así su fascinación. Pero pues yo decía, ah, pues les gustan, ¿no? Pero nunca fue así de, ay, es un interés restringido y no sé qué, pues no tenían ni idea, ¿no? No sé si con ustedes tuvo algo así. Igual con las letras, los libros, los cuentos, siempre se los aprendía desde chiquito de memoria y ya, bueno, ahorita lee todo, todas las etiquetas, todo lo que pueda, toda la propaganda. Si vamos en la autopista va leyendo los carteles, sí. Luego lee mis mensajes y así de, no, mi amor, mi teléfono no lo agarres. Sí, también tiene un interés muy importante con las letras. Y lo del alineado también, no sé si con ustedes, acá pues los bloques, ¿no? Así, las alineadas por colores. Un día Eric estaba alineando los ganchos de colgar la ropa, pero hizo así un círculo con los tonos, así los amarillos, los naranjas, los rojos, no sé, casi como si fuera, o sea, el color así, la pirámide cromática, no sé cómo se le diría, ¿no? Y yo me quedé así de, órale, esto es como arte, ¿no? Y por ejemplo, en esto del alineado, hace poquito una amiga que también tiene gemelas, pero son más chiquitas, me contactó para decirme que en sus hijas también estaba viendo algunas señales, ¿no? Pero pues que no estaba muy segura. Y entre ellas, pues estaba lo del alineado. Y yo le decía que también entre cierta edad, la verdad es que desconozco, a lo mejor Bianca tiene el dato, entre cierta edad es a veces normal, ¿no? El alineado. Pero yo le decía, ahí la cuestión, o sea, le decía, yo lo que tienes que observar en ella es que si en ese alineado, por ejemplo, a mis hijos, yo les movía un bloque y era como, o sea, entraban en crisis de lo peor que pude haber hecho era quitar esa pieza, ¿no? Entonces yo le decía, si con tus hijas lo hacen y pues si les mueves algo no pasa nada, pues a lo mejor no es una señal tal cual de autismo, ¿no? A lo mejor es algo normal de la edad o no lo sé. O si tienen otras formas de juego. O sea, puede que alineen cosas, pero también hacen una torre. Ah, Y Pero eso realmente no también tiene es como significación. mito, amiga, porque a mí me decían cuando le hicieron pruebas a Leo, así que sí tenía juego imaginativo. Y Leo tiene mucho juego imaginativo, pero también alineaba mucho las cosas. O sea, así como se puede poner a jugar a la cocinita y hacerme el menú y cobrarme y decirme qué ingredientes tiene y todo, puede solo ponerse a alinear todas las tapas de los toppers. Y por tamaños y por colores. O sea, Sí, Jorgito también tenía juego imaginativo, pero bueno, es que Jorgito tuvo una regresión muy fuerte, ¿no? Entonces, pero Jorgito yo me di cuenta que su juego siempre era el mismo. O sea, él decía que sus manos eran caballos y sus manos eran elefantes, pero el elefante siempre se caía, por ejemplo. Y si yo le decía, bueno, el elefante salta, y él decía, se cayó, así como, ¿qué estás hablando? Pero pues sabemos, al final es un espectro, o sea, y no hay un autista igual, eso está impresionante.
Recuerdo yo, por ejemplo, en mi capítulo, que yo dije, o sea, mi hijo no tuvo así como que las típicas alertas, porque no alineó, no giró, como les digo, el aleteo, lo supe cuando lo estaban haciendo el diagnóstico. O sea, no camino de puntitas, o sea, como que es como que donde creo que se etiqueta más, ¿no? Es que le gustan las cosas que gira, le gusta alinear, ya sea en horizontal o sea, en vertical, o sea, no, el mío no, para nada, no tiene ni juego imaginativo, no. Entonces, no, nunca lo tuvo. Es decir, él siempre un explorador. Ahorita exploraba el jardín trasero, el siguiente día el de enfrente, no repetía, o sea, no era como algo cíclico. También ya ven que por lo regular les gusta hacer hasta ahorita. Es más cuadradito porque tiene sus rutinas, ¿no? Y todo, pero antes no, era otro día, otra explorada diferente, así, pero no tuvo esas típicas alertas. Y le digo típica porque por la mayoría, ¿no? Así, de que alinear, de que girar, de aletear, de caminar de puntitas, de hecho hasta del sueño. Gloria a Dios, en sus primeros, o sea, año y medio, todo bien. Y cuando le pasó lo del sueño fue poquito antes de los 2 años y fue como 2 meses nada más. Y yo me sentía así de que, Dios, no tengo vida, no porque no duermo y tengo que seguir haciendo mis... Pero después que tengo ya mamás que conozco, que de mis 2 meses, ellas tienen 2, 3 años, digo yo, perdóname, Señor, no sabía de lo que hablaba. O sea, pero no, el mío no, nunca alineó ni juego imaginativo, no, no. Hasta ahorita es como de que ahí anda, pero no tiene juego imaginativo, ni jamás alineó, no ha alineado así de que. Acá Eric y León sí tenían unos juegos como muy, muy repetidos y como dice Bianca, siempre era el mismo. Saliendo de la cocina está pues un jardín y entonces se iban al ladito hay una ventana que es la del cuarto de lavado, pero por arriba se cierra como así, está como en triangulito, ¿no? Entonces querían subirse a la bardita, cerraban la ventana, se bajaban y se iban corriendo hasta la pared o sea, que cruzaban el jardín y se iban corriendo a la pared. Y luego regresaban, se subían a la bardita, abrían la ventana y así, era así, pero eso era un recorrido así de que podíamos estar horas haciendo ese juego. Y yo decía así como que, pues a esos los divierte, ¿no? Pero pues yo ni idea tenía que eso, pues no era como de lo más normal que digamos, ¿no? Porque sí, preferían jugar eso que con juguetes o sea, por ejemplo, les encantaba cuando yo desarmaba la estufa para lavarla, era así como que se peleaban para ellos armar las hornillas y poner todo en orden y yo decía, pues, ¿por qué no van con sus juguetes, no? No, la fascinación era armar eso. Sí, Y acá luego, también me pasaba eso, que preferían jugar con cosas que no eran juguetes. De hecho, me acuerdo mucho cuando les di la noticia a mi familia, en el speech que me aventé porque hice una carta, cuando les estoy explicando todo, les digo, "Y ahora entiendo por qué mi hijo prefiere jugar con las tapas de los toppers que con los juguetes que le regalan, ¿no? O sea, si era algo como que decía, ay, qué chistoso que le guste eso, y armaba toda una hilerita, o los ponía por colores, todas las tapas así como de yogurt o de todo lo que fuera toppers, jugaba con las tapas todo el tiempo. Fíjate que Carlos Daniel todo el tiempo, o sea, era como el Geni también lo hizo, mi niño mayor, así de que jugar con los trastes y todo eso. Yo festejando que el Carlos Daniel lo hiciera, pero el juego no era porque estuviera en sí como que jugando, era nada más sacarlo de los cajones. Pum, ya vacié este cajón, ya vacié esta la cena, ya, ahí lo dejo y va. Y ya, o sea, no interactuaba como Geni, de que sí los sacaba, de que sí como que los jugaba con ellos, que los separaba por colores, por tamaños, o que los aventaba y los volvía a recoger. No, Carolina, no, ya va hacia aquí, ya, o sea, nunca, no jugaba, por ejemplo, si lo hacía hoy, mañana no lo hacía. Lo hacía hasta la siguiente semana y ya porque no tengo que hacer, me acordé de y así. Entonces nunca tuve un juego repetitivo, o sea, así de que este es así. No, en los primeros así, en sus primeros años, no. Siento que ahorita es como que está empezando a tener más, pero porque le ha ayudado en cuanto a lo social, pues estar en la escuela, y siento que porque ve a sus compañeritos, pero también el contacto físico, desde chiquito mi hijo, no, como siempre yo educaba a mis hijos de que tienen que si la sillita, que si brinca, brinca, que si los columpios, todo,
Pero Carlos Daniel, hacia el genio de que le pedías los brazos y ya se paraba en el corralito y te los daba. Carlos Daniel no, ni siquiera con papá y mamá era el apego de que, ay, sí, sáquenme de aquí o sí, agárrenme. Entonces también a mí, en mi segundo diagnóstico yo no sabía que era una alarma. El apego no. El apego Carlos Daniel lo tiene a partir de los 2 años con mis hermanas, con mi hermana principalmente y mi hermano menor. Y empezó primero el apego con mis hermanos, o sea, pues él es mi mamá y así, pero no, desde chiquito nunca le gustó así que lo cargaran, no. Sí lo presté en los primeros meses porque cuando lo van conociendo y todo, que obviamente lo cargan, pero de que él dar los brazos y que él quisiera estar, no, 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 él era feliz en el corralito y en sus juguetes así solo. O sea, en estar en el columpio para él era lo máximo. Y yo me acuerdo que hasta solo se columpiaba él, así con su piecito. Tengo infinidad de videos y todo el mundo era una gracia, donde le gustaba era eléctrico, créanme, y mi hermano hasta hoy me sigue haciendo burla de que es que tú nunca gastaste en baterías ni en luz, me dijo, porque solito, porque a él le gustaba más rápido, con más intensidad. Y, o sea, era porque le gustaba, o sea, estar así en ese movimiento. Pero no, o sea, el contacto físico, no, 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 o sea, ni siquiera que le agarraran la mano, ¿eh? Porque por eso le ponía así, tenía así un changuito con su pecherito, es preferible eso que tú lo agarres de su mano. No, ni eso, lo tiene poco, o sea, con contacto físico, pero no, ni visual ni físico, aquí el 2x1, no, o sea, no le gusta el contacto físico. No sé si a ustedes les pasó eso de contacto físico, porque no bracero, pues no nada, Carlos Daniel, desde bebé. Jorge, al contrario, Jorge busca el contacto físico porque como tiene baja conciencia corporal, él necesita y se te avienta porque necesita ese contacto físico. Bueno, yo quiero contar algo. O sea, sé que hay como dos formas de que empiezas a alertarte o a darte cuenta. Hay niños como que, no, pues es que mi hijo tenía 2 años, 3 años y no hablaba nada. Generalmente el habla es como algo que es así, un gran foco para las mamás, así, porque empiezas a ver no, a su tiempo. En mi caso hubo una regresión muy grande. Jorgito sí dijo o sea, balbuceaba a los 7 meses, dijo sus primeras palabras a los 10 meses, al año juntaba palabras y a los 2 años ya juntaba más de 3 palabras. Y sí notábamos que no hablaba con otras personas, por ejemplo, o notábamos que se ponía muy irritable. Yo no sabía que eso era rigidez, hasta que una amiga me dijo, oye, bien, es que siempre pasa algo, ¿no? O sea, como siempre está cansado, siempre, y lloraba. Pero lo que en él fue súper notorio fue una regresión. O sea, Jorge agarraba el libro y te decía 100 animales, de verdad, no exagero. Y él decía, mía mamá, y te platicaba, señalaba. Y si bien sí había veces que yo decía, mira, no me hace caso, o sea, yo decía, ay, está cansado, porque el que no voltea su nombre no era en el 100% de las veces que no volteara. Entonces, pero sí hubo o sea, como lo desconectaron tal cual, o sea. Entonces, hay niños que tienen esta regresión y hay niños que, o sea, que desde chiquitos como que van dando signos y llega un punto en que es eso, no hablan, ¿no? Y claro que esto va y viene, ¿no? O sea, hay unas veces que ya, Jorgito ahora, después de la regresión grande, hay veces que me junta palabras y así, hay días que no habla, pero sí es un foco rojo, es una señal de alerta que tu niño tenga alguna regresión. O sea, no es de, ay, es que hoy está cansado. No, lo dejan de hacer de verdad. O sea, Jorgito dejó de hablar. Dice mi marido, le pusieron mute, así de, ya. Entonces, según yo, están como estas dos formas. No sé cómo les haya de ustedes. En mi caso como tal, no hubo regresión. Presentó, como lo dije, unas alarmas como de los 6 a los 9 meses, que es eh, la tolerancia, se puede decir, a ruidos muy extraños, así que no, o sea, y el contacto visual. Posteriormente, todo bien, marchaba y al año, así como de que lo que yo no conocía como caminar de puntitas y el aleteo. Entonces, pero para esto, ya lo de los ruidos y el contacto visual, sí lo tenía. Y posteriormente, al año 5 meses, vi contacto visual, sí, sí no caminaba de puntitas, pero aleteaba más y empezó con las cosas giratorias.
Entonces era como que era de que deja unas, pero vienen otras, y él habla, como ahorita lo comentaste, Bianca. Creo que es como que, para mí, dos alertas como que ya te dicen algo hay, o una regresión de que hablaba y dejó de hablar, o los que no han hablado. Mi hijo, o sea, no habla. Tiene sus 4 años pasaditos y no habla, pero tiene un avance de sílabas y todo que no las tenía. Entonces yo, balbuceo, ahorita que dices, sí, es que balbuceó. El mío no, el mío cumplió el año sin balbucear. O sea, no. Mi hijo empezó a los 2 años y medio apenas a balbucear de ga, 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 así de ruiditos, con su poquitito, pero típica. O sea, ahorita Bianca lo maneja muy bien, o sea, es como de que, ay, no, pues va a hablar, o del tiempo, o así. Entonces, no, o sea, no, como que a mí nunca me preocupó ni me ocupó el habla. Yo andaba con otras cosas, pero sí, en efecto, es una alarma. El mío fue como que empezó con unas a los meses, luego otras sí a los años, y ya las que tenía a los años no las tenía, la de los meses ya no las presentaba a los años, luego como a los 2 años ya no tenía ninguna de sus primeros 2 años de vida. Al contrario, venían nuevas. Los de girar, y igual, cero habla, y empezar a hacer todo muy rutinario, lo mismo todos los días. Entonces, y al no tolerar nada en sus pies. Nada es nada. Y aunque estuviéramos grados bajo cero, nada. Entonces, en mi caso no fue regresión. Como tal, se puede decir que fue el habla como que ya mi alarma así de que, wow, ¿no? Sí. Y sigue siendo, se puede decir, ¿no? Siempre se ha comunicado, eso sí, se ha comunicado, pero habla, no. No sé, las demás sí también fue regresión. No, yo en mi caso, como igual comenté en mi presentación, yo no me di cuenta. Yo no sé si estaba en negación o la ignorancia de, pues, desconocer tanto del tema. Yo no sabía que esto eran señales, hasta que una amiga me dijo lo del aleteo, lo de la alineada, porque yo le mandaba fotos de Leo acomodando sus carritos por colores y por tamaños, y ella me dijo, es que eso que hace Leo son como señales de autismo. Y ahí empecé yo a buscar respuestas, ahí empecé a darme cuenta de, sí, hace como cosas, pues no raras, pero diferentes. Y fue cuando busqué un diagnóstico y sí, o sea, eran muy pocas a lo mejor las señales, pero las que eran muy claras, que yo las desconocía y por eso no, pues no lo notaba. Pero alguien más se dio cuenta en mi caso, o sea, yo no fui la que dije, ay, hay algo aquí raro, porque luego, como dicen, no hablaba como tal en ese momento, pero balbuceó, decía sus primeras palabras, no tenía como crisis, no, pues lo que tenía era, digo, de pronto el aleteo, porque tampoco era mucho, que alineaba las cosas y también no siempre, o sea, no era siempre estarlo haciendo y pues ya no tenía señales. Bueno, les digo, ahora sé, ¿no? La hipotonía, el del sueño, el ruido que hace cuando come o cuando está muy concentrado, pero eran cosas que yo pasaba por alto. Entonces, en mi caso, así fue que me di cuenta. Tú, Rebe, ¿cómo te diste cuenta? Bueno, como lo dije en la presentación, yo tampoco sabía y me lo dijo una tía psicóloga, ¿no? Que, oye, pues vi esto y esto y esto, aquello. Pero algo relacionado a la regresión, fíjense que, por ejemplo, Eric, su primera palabra fue agüita. Entonces yo creí que decía agüita, ¿no? Y yo juraba que pedía agüita, pero la decía así todo el tiempo, o sea, no necesariamente estaba pidiendo agüita. Pero después me di cuenta que no decía agüita, decía ahorita, porque yo le decía muy seguido, así de que estoy lavando los platos, ahorita voy, ahorita. Y entonces él tenía esa ecolalia, ¿no? Esa ecolalia de decir agüita. Y entonces en el primer lugar al que fuimos al diagnóstico, que les digo, pues no nos fue muy bien, como que las chicas que nos hicieron la entrevista, como que pues no tenían mucha experiencia, entonces me preguntaron que si ya hablaban. Y yo les decía, pues Eric dice, o en algún momento dijo agüita, yo todavía creía que decía agüita, ¿no? Y le dije, pero pues lo ha dicho, pero ya últimamente ya no. Y en eso se basaron para en el diagnóstico poner que era autismo regresivo. Yo ni siquiera sabía qué era, o sea, de hecho cuando me dieron el diagnóstico ni siquiera me explicaron nada, ¿no? O sea, yo ya lo investigué con una amiga, psicóloga, ¿no? Ya me explicó, pues es cuando los niños tienen una regresión y yo dije, pues es que en nuestro caso ni al caso, o sea, no ha habido esa regresión, pero por ese dato pusieron ahí en el diagnóstico.
pero no fue para nada regresivo. O sea, ellos no tenían habla y se les fue, no tenían ciertas cosas y se les fue, ¿no? Bien. No, pues yo, o sea, yo les diría a las mamás que ahorita están como teniendo sospechas y están viendo cosas y están entrando en esta fase del círculo de la aceptación que le llamamos negación. Digo que es un círculo porque eventualmente como que vuelves a pasar. Este, yo sí les diría, si tú estás viendo algo, ve al especialista y sigue tu intuición. Probablemente te digan, no, no tiene nada. Yo siempre les digo a mis amigas o a la gente que se acerca a mí, les digo, mira, llévalo al doctor y si no quedas contento, llévalo a lo mejor con un terapeuta, un psicólogo que esté como en el gremio. Y si el niño empieza a tomar terapia al año y medio, a los 2 años, la terapia no le va a hacer daño. Y más adelante te dicen, no, saben que no era autismo, era un trastorno específico del lenguaje, o no, no era nada, pues el niño ya recibió como, digamos, una estimulación temprana. Pero ese podría ser un consejo que yo les daría a las mamás. Una, sigan su intuición y dos, no tengan miedo de meter a sus niños a terapia pequeña, porque no pasa nada. Digo, si le tenemos mucho miedo a la etiqueta, de verdad no pasa nada porque en México no te lo van a diagnosticar más pequeño de los 2, 3 años. Entonces ni siquiera te lo van a etiquetar. Pero sí, la atención temprana es importante. Digo, no es, mi hijo ya va a cumplir 6 años y yo, da para otro capítulo el decir los miedos que te dan. Yo tenía mucho miedo que llegaran los 6 años y no, no pasa nada, la plasticidad cerebral sigue, pero la atención temprana es importante. Entonces, ese sería un consejo que les daría, porque sí nos da mucho miedo todo, preguntar, ir, y a veces, por ejemplo, en mi caso, un especialista que te dice, no, no, no es nada, yo me aferré a eso, claro, pues yo estaba en negación y yo dije, no, pues a mí ya me dijo el pediatra que no tiene nada. Y entonces se vale porque somos humanos, son nuestros hijos, pero también se vale decir, híjole, mi corazoncito dice otra cosa. Y otra cosa que les quería contar es que ahorita en México, lo que les decía, las señales de autismo todavía te dicen a los 2 años, no sé qué, pero hay señales que puedes observar como muy pequeños, la hipotonía, el sueño, y repito, no es para alertarte ni que estés así no durmiendo y viendo cómo va tu hijo, pero sí para que observes un poco más. O sea, como, uy, no está gateando. Digo, ya tiene 10 meses, podemos ir al especialista. O sea, porque muchas veces nos dicen, dale, dale tiempo, hablar, dale tiempo, es todo su tiempo. Y en este caso el tiempo es hoy. Sí, como dice Bian, me parece muy importante eso. Hay muchas mamás en negación y yo creo que nadie quiere que te digan el diagnóstico, le tienen mucho miedo a la palabra y eso también es desconocimiento totalmente. Pero lo que me dijo a mí mi amiga esa vez me dijo, puede que no tenga nada, pero si tiene, estás en el momento exacto de tratarlo, o sea, de meterlo a una terapia, lo que dijo justo ahorita Bianca, o sea, si no tiene, no le va a hacer daño, le va a servir y te van a decir, ah, su hijo pues no tiene nada, pero a veces no lo quieres aceptar y dices, no, yo lo veo súper bien, yo lo veo súper normal, porque no queremos que tengan algo, ¿no? Algo que les dificulte la vida, algo que les complique, pues, ser como lo que son. Y pues nada, sí, no pierdan el tiempo, sigan su intuición, no le tengan miedo y pues nada. Carlita. Totalmente de acuerdo, o sea, el tiempo es oro, no le tengan miedo y al final de cuentas, eh, seamos, o sea, pues, las mamás tenemos intuición, por el solo hecho ya de ser mamás, y hay que seguir el instinto, como yo también lo dije en mi capítulo, yo no andaba buscando autismo, al contrario, o sea, era como de que mi preocupación era algo físico de sus piernas. Entonces, y llegó el autismo y, o sea, como que yo, ok, ¿qué es lo que sigue, no? Entonces, muchas nos han preguntado, pero es que cuáles son, como que están más ocupadas, se están ocupando más en saber como que alertas más tempranas, como para reaccionar más a tiempo, porque estamos lamentablemente en un país sí ha avanzado mucho, pero es como que ya está muy cuadradito, que es que a partir de cuando vas a un especialista, y es muy raro el que te maneja antes de los 3 años. Pero sí hay quien dice, no, es que a partir de los 18 meses ya se puede y todo, y otros, no, es que no, a mí me pasó, yo fui un caso de que
aquí en México no me lo quisieron diagnosticar a los 15 meses. Entonces, pero aún así, el niño ya estaba en terapia, yo lo había metido a terapia de estimulación temprana desde los 8 meses. Y luego lo empecé a meter a terapia sin saber del lenguaje, pero ya así de que qué raro que no Vivi, que no mami, que no papi, comparándolo, ¿no? Con el otro niño. Y también iba a terapias. Entonces, miren, cuando ya me llegó el diagnóstico, esos meses avanzados ya los tenía. Entonces ya era también a uno como madre de familia, también te crías como esa rutina, porque muchas veces el tabú de terapias está muy encasillado, terapias igual a discapacidad, cuando dices todo el término de terapias, y no, o sea, hay muchas terapias, o sea, la verdad, hay muchísimas terapias. La estimulación temprana es una terapia, y mucha gente, o sea, no lo maneja así. Entonces, por ejemplo, a mí sí me ha tocado, oye, ¿cuáles son las alertas? No, tampoco queremos, no es nuestro caso de que, sí, cierto, como decía, de que no duerman y estar sobre los ojos de sus hijos, pero sí hay cosas que hay muchos niños que en los primeros meses, sí tienen alertas súper mega notorias. Entonces, nosotros ya conforme pasaron los meses nos dimos cuenta de eso, o sea, ¿qué niño no te va a reaccionar? Hasta un animalito que pase por la tambora, es como que brinca, ¿no? Y el mío no. O sea, yo como adulta bailando ahí a un lado, la trompeta a veces te incomoda y a un niño no, que está tiernito, como decimos por acá por el norte, su oído y todo. Entonces sí hay cositas como de que, o sea, seguir el instinto. Entonces, acérquense a especialistas y la verdad ahorita, gracias a estamos en otro ciclo, ¿no? Entonces ahorita está más abierto todo el mundo a la inclusión, queremos que todo, ¿no? Que al 100%, pero es como que ya hay más fuentes, ¿no? Que te guían, para que tengas un diagnóstico más temprano, ¿no? Entonces sí, sí sigan su instinto y la terapia. O sea, aunque al rato, como dijo Bianca y Ale, les digan que no fue nada, los niños van a ganar. Al final de cuentas ganan ellos y ganan ustedes. Sí, la detección temprana puede hacer la diferencia en el desarrollo de sus hijos. A mí algo que se me olvidó decir también que yo noté desde que estaban bien chiquitos era la hiperactividad. Pero así de que de verdad son, todavía a la fecha, ¿no? Súper intensos. También me acuerdo en una reunión tenían 6 meses, entonces una amiga sostuvo uno, se la pasaba brinque, 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 me dice, llevamos 1 hora y no ha parado de brincar. Dice, un niño a lo mejor como que brinca un ratito y luego se sienta, o sea, ellos no se sentaban, no se quedaban quietos. Íbamos así de que a alguna tienda o algo en la carriola, y si yo me paraba 2 segundos a ver algo, era así de que, así como que, ya avance, ¿no? Así como que, ¿por qué estamos aquí? ¿Por qué nos paramos una milésima de segundo? Y entonces eso, yo sí notaba pues que era algo diferente a otros niños, por más que te dicen, ay, es que así son los niños. Y qué bueno, es símbolo de estar sanito, ¿no? Y yo decía, sí, pero pues estos se pasan de, de De que quieren sanitos. demasiado, ajá, demasiada así vida, ¿no? Digo, qué padre, pues, pero también es muy exhaustivo. Y y bueno, en cuanto a lo de los especialistas, también acercarte con quien esté abierto, sobre todo a lo que decía ahorita Carla, ¿no? Que Carlos Daniel quizá no tenía eso de la lineada, no tenía ciertas cosas, o a lo mejor como el especialista con quien va Ale, ¿no? Que te dice, ay, no, es que a lo mejor Leo habla y Leo hace esto y el otro entonces no es autista, ¿no? Porque me ha tocado también así de un compañerito de León, que la mamá dice, no, pues es que el neurólogo dice que hasta los 6 años. Y es que como si habla, como esto, como lo otro, y yo así de, ay, no, mejor corre, ve con otro, ¿no? Pero pues bueno, ya ahí no me quiero meter, pero también es así de que, pues que sea alguien, que esté actualizado, ¿no? Que sepa que no porque no aletee, ya no es autista, ¿no? Porque, por ejemplo, mis hijos no aletean, ¿no? Entonces, así como que si se basan en un rasgo que para ellos es así súper crucial y no lo cumple, pues a lo mejor va a haber especialistas que te dicen no, pero pues tú estás viendo todo lo demás que sí, ¿no? Pero también No, es bien porque no, importante lo que decíamos de la negación. O sea, te quieres agarrar de lo que sea para decir, ah, no, no tiene, ya me dijo el especialista que no. O a veces los comentarios que te hacen en buena onda, pues no ayudan, porque te dicen, ah, los niños se tardan más en hablar, dale su tiempo. No es que los niños maduran después, porque tú lo comparas con la primita que habla como perico y dices, es que ve, su primita habla.
Y mi hijo, no, no, es que es niño y los niños se tardan más. Entonces, eso como mamá te da tranquilidad y dices, ok, entonces es por esto. Y es negación, al final es no querer aceptar que hay algo ahí. Y creo que pues es un error porque después dices, uy, si lo hubiera atacado a tiempo, tal vez pues estarían las cosas diferentes. Pero sí, te agarras de lo que sea por miedo y al final es desconocimiento. Sí, pues ahí yo creo que una moraleja sería eso, que claro que pues es un estigma, ¿no? A todas nos causó miedo, nos causó pues todas las etapas del duelo, que como dice Bian, siguen siendo cíclicas, ¿no? Siguen estando allí, pero también creo que también es nuestro deber el poco a poco ir pues quitando este miedo, el decir, pues es que no es lo peor que te puede pasar, ¿no? Como que poco a poco la sociedad diga, ah, bueno, pues sí, mira, tiene autismo, es autista, pero pues bueno, o sea, a lo que sigue, ¿no? Y no que es, ay, no, qué horrible, pobrecito, pobrecita, pobre familia, ¿no? Como que también poco a poco la sociedad vaya viendo que pues es algo que cada vez también se va a ir viendo más. Me ha tocado a mí, ahorita que estoy con ustedes en el proyecto y más grabándolo de primeras señales, porque, o sea, seguidoras nos han dicho, oye, pero ¿cuál es como que la primera señal y así? Es que no hay un manual, pues, de pasitos. Es que la primera señal es que no te duerma y luego de ahí que llore un llanto, o sea, no hay. Pero lo que yo agradezco en general a nuestra tribu y a las seguidoras es lo siguiente, que ya hay más mamás, creo yo, que aunque estén en proceso de negación, sin reconocer que están en proceso de negación, se están ocupando. O sea, se preocupando y ocupando por saber, porque ya la espinita ya la tienen sembrada, aunque están en el proceso de apenas ir con su primer especialista y otras en el proceso del diagnóstico. Entonces así me tocó así de que con mucha insistencia de leer mensajes, de que, oye, pero ¿cuál fue la primera señal? Entonces, como en sí, puede ver un conjunto de señales que la mayoría de la tribu nos dimos cuenta hasta después que el diagnóstico y que recordamos, esto también, esto también. Entonces, espero en lo personal que nuestra experiencia compartida el día de hoy les ayude mucho a esa inquietud que ustedes tienen, pues por ahí entrarle, ¿no? Desde el momento que tú ya tienes una inquietud, seguirla y que sepan muy bien que es un espectro. Entonces, que a lo mejor lo que ahorita nuestros niños presentaron unas alarmas, otros no, y pues que no se encasillen en las típicas, ¿no? Entonces, pero que sí se ocupen en asistir con un especialista como dijo bien, que en observar a sus hijos. Sigan su instinto de mamás. Es un espectro, pero no es un checklist, ¿eh? Porque no sé si a ustedes les pasó que yo agarraba la lista. No habla. No, sí, sí habla. Alinea. No, no alinea. No responde a su nombre. Sí, no responde a su nombre. Entonces yo decía, no, mira, de tantas tiene tantas. No, no es un checklist. O sea, y como dice Carlita, el espectro es tan amplio y son tan diferentes en tantas cosas que es muy difícil tratar de unificarlo. Sí, sí pasa. Pero es lo mismo de la negación, no quieres aceptarlo. Es Sí. que la palabra autismo es muy fuerte, o sea, da mucho miedo cuando no conoces de qué se trata. Yo me agarraba de que cuando me dieron el diagnóstico me dijo la doctora, tu hijo tendría Asperger, pero ya no te lo puedo diagnosticar así porque ya todo es autismo. Y entonces yo por dentro decía, ok, entonces pues sí, es Asperger. Y ahorita digo, pues lo mismo, es autista. Pero yo en ese momento a todo el mundo le decía que mi hijo tenía Asperger, ¿no? Porque la palabra autismo es fuerte y es difícil de aceptar o de, no sé cómo decirlo, pero es complicado. Uno de los próximos capítulos es lo fuerte que es la palabra, porque en mi primer diagnóstico ni siquiera la manejaron. En mi primer prediagnóstico. No, después que hablé con la terapeuta, porque fue de las principales terapeutas de mi hijo, me lo confesó tal cual, no quiso manejar el término. Ujú. ¿Qué te pusieron? Trastorno generalizado del desarrollo. Ujú. Ese Sí, es el diagnóstico que dan, pero sí. esa es que Y tiene yo una así de, alta tolerancia de "Ay". autismo. Pero Yo sí, les quiero decir una frase que le escuché a Gerardo Gaya, no sé si sea de su autoría, pero Gerardo Gaya dijo alguna vez, ya entendimos la diversidad de razas, estamos entendiendo la diversidad de preferencias sexuales y tal vez algún día entendamos la neurodiversidad. Y pues sí, la palabra puede dar miedo, pero de verdad, como dijo Ale o Rebe, no sé, no es lo peor que les pase. De verdad, el autismo te deja más cosas buenas de las que se lleva.
Sí, no porque es que realmente solo se lleva la romanticemos expectativa que tenías de tu hijo. Perdón, amiga. No, no es que lo romanticemos, o sea, estamos platicando lo que vivimos y claro que hay como altibajos, pero es que no se lleva a nuestros hijos, se lleva la expectativa que teníamos de ellos. Nuestros hijos ahí están y así son. Y como dice Carlita, nacen el segundo uno. Y miren qué chistoso que a las 4 digamos, no, mi hijo no lloró. Jorgito salió literal haciendo así, buscando comida, mi vida, siendo Jorgito. Sí, o sea, qué impresión, pues, de que ahorita que estemos, tocando el tema, ay, sí, no lloró. O sea, y Bueno, ahorita acá varias el mamás mío sí. así de que, y ahorita que varias mamás, híjole, el mío tampoco lloró. Ay, como dijo Carla, a lo mejor hasta que llegó a su cunita. No, 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 como le decimos, no hay un checklist. Y aún así, los primeros, todas empezamos así como que a llenar cuestionarios, ¿no? Ese es un cuestionario, se puede decir que como un checklist, ¿no? Pero es tan extenso que a lo mejor del 1 al 10 el mío sí lo cumplió y el de Ale no, empezó de la 20 a la 25, o sea, también o sea, porque no, dudo yo que haya un cuestionario llenado igual, la verdad, no. Por eso es un espectro, pues, porque es súper mega No, amplio. incluso acá con nosotros, ¿no? Que son gemelos y, por ejemplo, León es como Carlos Daniel que no soportaba nada en sus pies. Y Eric puede correr encima de troncos, rocas, lo que sea, y haz de cuenta que tuviera suelas, así no las siente, ¿no? Entonces, los dos autistas y los dos bien diferentes. Ahí está un vil ejemplo, ¿no? De, Pues sí, amigas. Algo con lo que quieran terminar. Sí, pues yo, aparte de lo que decía Bianca, de que no nos quita a nuestros hijos, sino que nos quita las expectativas, yo pienso también sin tratar de romantizarlo, pero decir que, híjoles, cuando tus hijos son autistas, también te abre un mundo como muy diferente porque descubres muchas otras cosas, como yo en algún escrito y en un video hice, fue así que decía que descubres nuevos idiomas, ¿no? Nuevas maneras de decir, de que te digan te quiero si no han hablado, o de que si ellos están súper interesados en un tema, tú vas a ir a descubrirlo con ellos y a lo mejor no lo harías si tu hijo no tuviera ese interés profundo, ¿no? Y así como eso, muchas otras cosas que te da el autismo, como muchas otras ventanitas que quizá en la no neurodiversidad, bueno, no sé cuál sería la palabra contraria, en la neurotipicidad, bueno, no sé si exista, pero me entendieron. No se daría, ¿no? Y bueno, con eso cierro. ¿Ustedes algo con lo que quieran terminar? Nada, un placer compartir con ustedes, de verdad. pues yo Disfruté nada mucho más su tiempo y decirle, no sufran. Ay, ese sería mi último consejo, perdón, Carlita. Ese sería mi último consejo, que yo lo hice. Cuando empecé a tener las sospechas, sufrí demasiado a mi hijo. Era como, y ya hizo esto, y no hizo esto, y no sufran a sus hijos. O sea, disfrútenlos. totalmente, me sumo a Rebe de que yo que tengo un hijo neurotípico, hasta que no se compruebe lo contrario, siempre lo digo, y, y un niño autista, es totalmente diferente la crianza y la comunicación, pero el amor es el mismo, ¿no? Pero aprendes lo que jamás yo personalmente pensé que iba a aprender, desde paciencia, mucha paciencia, y se vale tener tus 5 minutos de que desconectarte y bye, ¿no? Pero, o sea, tienen una forma de comunicar que con la mirada, que con los actos. Yo dije, mi hijo, cero contacto. Y ahora te acaricia, y se asegura, fíjense en tanto de contacto, de que yo me ponga hacia ese nivel, como que le ponga atención, que lo vea a los ojos, que le responda sus besos con la mirada, porque yo digo, me da besos con su mirada, ¿no? Entonces, yo así de que yo no me miraba esa Carla, entonces te enseña muchas cosas. O sea, al final de cuentas es un amor, es amor expresado diferente, comunicado diferente en muchos aspectos, pero no deja de ser amor. Entonces, yo las invito a que, si es cierto, no lo sufran, no lo sufran. Es inevitable a lo mejor, no padecer, es la incertidumbre, es el desconocimiento,
pero al final de cuentas en la aceptación viene involucrado muchas cosas, o sea, que de amor, o sea, cuando hay amor, y sí es cierto, no, uno no quiere romantizar porque pues es algo no fácil, pero, pero pues nadie se ha muerto, ¿verdad?, de tener hijos autistas, que yo sepa. Entonces, no vamos a ser nosotras las primeras tampoco, así que amen a sus hijos por sobre todas las cosas, sigan su instinto y espero que nuestra experiencia las conlleve a seguir su instinto y que vayan a un especialista. Totalmente, como nosotros somos expertas en nuestros hijos, nosotros les compartimos nuestra experiencia, pero no somos médicos, señoritas y señoritos, y los que nos escuchen y vean, o sea, sigan su instinto. Es todo lo que yo les compartiría. Sí, gracias. Pues sí, el duelo es inevitable, pero sin duda creo que el autismo nos deja más cosas buenas que malas. Nos vuelve otras personas, nos convierte en personas más humanas, más empáticas, más tolerantes. Creo que todo lo que te deja son cosas buenas, al final, más que las malas. Y pues nada, muchas gracias a todas por estar aquí, por compartir sus experiencias y los invitamos a seguirnos en todas nuestras redes. Esto fue Autismo en Tribu. Todas las opiniones y comentarios emitidos son basados en experiencias personales de cada una de las integrantes de Autismo en Tribu, recalcando que somos mamás y no especialistas, esperando nuestro testimonio pueda servir de motivación para saber que existen muchos métodos de apoyo para nuestros hijos. Entendemos que cada historia y familia tiene necesidades y caminos diferentes. Nuestro único objetivo es crear redes de apoyo y conciencia en la sociedad. Esto fue Autismo en Tribu, porque en tribu todo es mejor. Si este capítulo te gustó, compártelo con más familias que están viviendo lo mismo. Síguenos en Instagram, @autismoentribu.